cuando mi propio hijo me agarró del brazo con fuerza, deteniéndome frente a todos los invitados de lujo, no podía creer lo que escuchaba. Me miró con vergüenza y susurró esas palabras que jamás olvidaré. Mamá, por favor, vete a la cocina. Esta mesa es solo para gente importante, solo para los de verdad. Sentí como si una mano helada me estrujara el corazón dentro del pecho. Mis piernas temblaron tanto que tuve que sostenerme de la silla para no caer ahí mismo. En ese instante, mientras me corría de la fiesta que yo misma había pagado, él no sabía que acababa de firmar su propia sentencia y que esa sería la última vez que vería un centavo mío. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana para que no te pierdas ninguna historia de madres valientes como esta. Lo que estás a punto de escuchar es una lección de dignidad que cambiará tu forma de ver las relaciones familiares. Te aseguro que el desenlace de esta historia te dará una satisfacción inmensa, así que quédate conmigo hasta el final. Hola, soy Graciela González. Tengo 68 años y vivo en Monterrey, donde el trabajo duro es lo que nos define. Toda mi vida me partí el lomo en mi ferretería para darle una vida de rey a mi único hijo tras enviudar. Jamás imaginé que ese mismo sacrificio sería el arma que él usaría para lastimarme. Hacía un frío seco esa mañana, de esos que se te calan hasta los huesos aquí en Monterrey cuando el viento baja de la sierra. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, con mi chal de lana bien apretado sobre los hombros y las manos calientes, abrazando una taza de café de olla. La casa olía a canela y a glorias, esos dulces de leche quemada que tanto le gustaban a mi Roberto de niño y que yo todavía compraba por costumbre, aunque él ya casi nunca venía a comerlos. Solo se escuchaba el tac-tac-tac de las teclas de mi calculadora vieja, esa misma que usaba en el mostrador de la ferretería cuando mi esposo todavía vivía y soñábamos con levantar el negocio. Miré el papel que tenía enfrente. Era un cheque con una cifra que me hacía entrecerrar los ojos. 50,000 pesos nada más para el anticipo del banquete, y eso no era todo. Había facturas de las flores, de la música en vivo, de la renta de las mesas de cristal importado, todo para la cena de Navidad que mi hijo y mi nuera iban a dar en su casa de San Pedro. Suspiré hondo, soltando el aire despacito para que no me doliera el pecho. No me pesaba el dinero. Gracias a Dios y a mucho trabajo la ferretería daba para eso y más. Lo que me pesaba era otra cosa, un sentimiento antiguo que se me acomodaba en la boca del estómago cada vez que veía estos lujos. Levanté la vista hacia la repisa donde tenía la foto de mi viejo, de mi Ramiro. En la imagen él sonreía recargado en la camioneta de carga, con las manos llenas de grasa y esa mirada noble que tanto extraño. Le hablé en silencio, como hago todas las mañanas. Le dije que no se preocupara, que estaba cumpliendo lo que le prometí en su lecho de muerte. Le juré que iba a cuidar al muchacho, que no le iba a faltar nada, que iba a vivir como rey, mejor que nosotros. Y vaya que estaba cumpliendo. Mi Roberto vivía en una zona donde las casas tienen nombres en lugar de números y la gente no se saluda en la calle. En ese momento, el celular vibró sobre el mantel de hule. La pantalla se iluminó con el nombre Roberto y una foto suya donde se veía tan guapo, tan elegante con su traje de marca. El corazón me dio un brinco de alegría, como siempre me pasaba cuando él llamaba. Pensé que quizás quería saber si ya me había tomado la pastilla de la presión o si iba a querer que le llevara algo especial para los niños. Contesté rápido, con la voz dulce, diciéndole buenos días, mi hijo, qué milagro. Pero del otro lado, no hubo saludo, ni un cómo amaneciste, mamá. Su voz sonaba apurada, con ese tono ejecutivo que había adoptado desde que se casó con Sofía. Fue directo al grano. Me preguntó si ya había quedado el depósito del banquete, porque la organizadora le estaba marcando y no quería quedar mal. Me dijo que era urgente, que esa gente no esperaba y que qué vergüenza si le cancelaban la fecha. Sentí un nudo en la garganta, algo rasposo que me impedía pasar saliva. Me quedé callada un segundo, mirando el vapor que salía de mi café. Quise decirle que justo estaba firmando el cheque,
que estaba haciendo cuentas porque también tenía que pagar la nómina de los muchachos en la ferretería y los aguinaldos. Quise decirle que me sentía un poco mareada hoy, que el frío me estaba pegando en las articulaciones. Pero me mordí la lengua. No quería ser una carga. No quería ser la vieja que se queja. Así que aclaré la garganta y le dije con la voz más firme que pude que no se preocupara, que el dinero ya iba en camino, que todo iba a salir perfecto tal como ellos querían. Él soltó un suspiro de alivio, pero ni siquiera esperó para platicar más. Me dijo que bueno, que gracias, que andaba corriendo porque tenía una junta y colgó. El silencio volvió a caer sobre la cocina, pero ahora se sentía más pesado, más grande. El teléfono en mi mano ya no vibraba, se había quedado negro y frío. Me quedé mirando la firma en el cheque. Mi letra ya temblaba un poco por la edad, pero el nombre estaba claro: Graciela González. Ese nombre que en el barrio y en el centro ferretero todos respetaban porque significaba palabra de honor y trabajo duro. Pero para mi hijo, a veces sentía que ese nombre solo significaba una cuenta de banco abierta. Sacudí la cabeza para espantar esos pensamientos malos. No debía pensar así. Roberto era buen muchacho, solo estaba estresado, presionado por mantener ese estilo de vida que tanto le gustaba a mi nuera. Era mi único hijo, mi orgullo. Terminé de mi café de un trago, aunque ya estaba tibio. Me levanté despacio, sintiendo el crujido de mis rodillas, y tomé las llaves de la camioneta. Tenía que ir al banco y luego abrir el negocio. Don Chuy ya debía estar esperando para recibir el pedido de cemento. Agarré la foto de Ramiro una última vez y la limpié con el borde de mi suéter. Le prometí de nuevo que todo estaba bien, que la cena de Navidad iba a ser hermosa y que íbamos a estar todos juntos en familia, que era lo único que importaba. Pero mientras salía al aire helado de la mañana y cerraba la puerta de mi casa, no pude evitar sentir que esa soledad de la cocina se venía conmigo, pegada a la piel, advirtiéndome que algo, muy en el fondo, ya se había roto aunque yo me empeñara en ignorarlo. Mientras manejaba mi camioneta rumbo a San Pedro, no pude evitar que la mente se me fuera para atrás, a esos años duros después de que enterré a Ramiro. Me acordé de cómo me levantaba a las 5 de la mañana, cuando el sol todavía ni pintaba el cerro de la Silla, para ir a abrir la ferretería. Sentía el frío del metal en las manos cuando levantaba la cortina de acero yo sola, una mujer viuda peleando contra el mundo. Nadie sabe cuánto pesa un bulto de cemento hasta que lo carga, ni cuánto cuesta mantener una sonrisa cuando por dentro te estás quebrando. Pero yo lo hacía por él. Cada peso que entraba en la caja registradora tenía nombre y apellido. La colegiatura del TEC de Monterrey, el coche del año para que no se sintiera menos que sus amigos ricos, y luego el enganche de esa casota en la que vive ahora. Trabajé como hombre, con las manos llenas de grasa y polvo, para que mi Roberto viviera como rey. Nunca le pedí nada a cambio, solo que fuera un hombre de bien. Llegué a la colonia privada y tuve que pasar 3 filtros de seguridad. Los guardias me miraron raro, seguro por mi camioneta modelo viejo que desentonaba con las calles perfectas y los jardines que parecían de revista. Estacioné un poco lejos para no estorbar. Bajé mi olla grande, esa de peltre azul que ha estado en la familia por generaciones, llena hasta el tope de mi asado de puerco con chile colorado. Es la receta de mi abuela, la que siempre preparo para las ocasiones especiales, porque para mí, dar de comer es decir te quiero. El olor a laurel y orégano se escapaba de la tapa y me hacía sentir segura, como si llevara un pedacito de mi hogar conmigo. Al entrar a la casa, me quedé parada en el recibidor. Aquello no parecía un hogar, parecía un hotel de lujo. Había meseros de uniforme blanco y negro pasando con charolas de cosas que ni reconocía, copas de cristal que brillaban más que mis ojos y un cuarteto de cuerdas tocando música suave en la esquina. Todo era mármol, todo era frío. Vi a mi nuera Sofía platicando con sus papás, riéndose con esa risa finita que tienen las señoras de sociedad. Ella llevaba un vestido que costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Me vio entrar. Estoy segura de que me vio, pero volteó la cara rápido, como si hubiera visto una mancha en la pared.
Roberto se acercó a mí, pero no con los brazos abiertos. Venía secándose el sudor de la frente, mirando a todos lados nervioso. Me saludó rápido, un beso al aire que ni me tocó la mejilla, y se le quedaron los ojos clavados en mi olla de peltre. Me preguntó qué era eso, con un tono que no era de curiosidad, sino de molestia. Le dije con orgullo que era el asado, que no podía haber fiesta sin el guiso que tanto le gustaba. Él hizo una mueca. Llamó a un mesero y le ordenó que se llevara eso a la cocina de servicio, que lo escondieran por ahí. Sentí el primer piquete en el corazón, pero solté la olla. Pensé que estaba nervioso por la fiesta, que quería que todo fuera perfecto para sus suegros. Caminé hacia el jardín donde estaban puestas las mesas. Eran hermosas, con manteles largos y arreglos de flores inmensos. Vi la mesa principal, la que estaba al centro, más grande y adornada que las demás. Había un lugar vacío justo al lado de donde se sentaría él. Mi corazón de madre pensó, ingenuamente, que ese lugar era para mí. Caminé hacia allá, sonriendo a algunos invitados que me miraban con curiosidad por mi ropa sencilla y mis zapatos de descanso. Estaba a punto de jalar la silla para sentarme cuando sentí una mano que me apretó el brazo. No fue un toque suave, fue un agarrón firme, casi doloroso. Volté y era Roberto. Tenía la cara roja y los ojos le bailaban de un lado a otro, checando que sus suegros no nos estuvieran viendo. Me acerqué para escucharlo, esperando que me dijera que me sentara, que qué bueno que llegué. Pero lo que salió de su boca fue un susurro que me heló la sangre, más frío que aquel viento de la mañana. Se inclinó a mi oído y me dijo que por favor no hiciera escenas, que me fuera a la cocina o me buscara un rincón en el jardín de atrás. Me dijo, con todas sus letras, que esa mesa era solo para gente importante, solo para los de verdad. Me quedé paralizada, sintiendo cómo su mano todavía me apretaba el brazo, como si quisiera borrarme, hacerme chiquita hasta que desapareciera. Miré a sus suegros, sentados ya en esa mesa, brindando con champán, gente que nunca había levantado un bulto de cemento en su vida. Y luego miré a mi hijo, ese muchacho por el que me había partido el lomo 15 años, ese al que le di todo para que volara alto, y entendí, con un dolor que no se compara con ningún golpe, que al darle alas para subir, también le había dado permiso para mirarme desde arriba. Salí de esa casa temblando, como si el frío de la mañana se me hubiera metido hasta los huesos, pero esta vez no era el clima de Monterrey, era el hielo que me había dejado el desprecio de mi propio hijo. No grité, no hice ningún escándalo, simplemente dejé mi olla de peltre azul sobre una mesita de mármol en la entrada, esa olla que llevaba todo mi cariño cocinado a fuego lento, y caminé hacia la salida sin voltear atrás. Sentía la mirada de los guardias de seguridad en la nuca mientras subía a mi camioneta, y tuve que apretar el volante con las dos manos para que dejaran de sacudirse. Manejé sin rumbo fijo por un rato, alejándome de esas calles perfectas y silenciosas de San Pedro, hasta que las luces de la ciudad empezaron a verse más normales, más mías. Me detuve en un restaurante pequeño, una de esas fondas de barrio, donde el olor a tortilla recién hecha te abraza al entrar. Me senté en una mesa del rincón, sola, pidiendo apenas un vaso de agua porque el nudo en la garganta no me dejaba pasar nada más. Estaba ahí, tratando de entender en qué momento mi Roberto, el niño que se raspaba las rodillas jugando en la bodega de la ferretería, se había convertido en ese extraño que me había corrido de su mesa. Fue entonces cuando el celular vibró sobre la mesa de formica. Una parte ingenua de mí, esa parte de madre que nunca se rinde, pensó que quizá era él pidiendo perdón, diciéndome que volviera. Pero no era Roberto, era un mensaje de Sofía, mi nuera. Abrí la pantalla y las letras se me clavaron como agujas en los ojos. No eran palabras largas, pero eran veneno puro. Me decía que me ubicara, que por pagar todo no creyera que era familia de verdad. Escribió que mi dinero servía para pagar las cuentas, pero que nunca me iba a dar clase. El celular se me resbaló de las manos y cayó seco sobre la mesa. Sentí un golpe brutal en el pecho, un dolor agudo que me cortó la respiración de golpe. El aire no me entraba.
Me llevé la mano al corazón, asustada, sintiendo cómo la presión se me disparaba. Todo me daba vueltas. Levanté la vista buscando ayuda y mis ojos se toparon con un cuadro de la Virgen de Guadalupe colgado en la pared despintada del local, con unas veladoras parpadeando abajo. La miré a los ojos, a esa madre que también vio sufrir a su hijo, y empecé a llorar. Pero no fue un llanto a gritos, fue un llanto silencioso, de esos que queman por dentro, dejando que las lágrimas rodaran solas hasta mi barbilla. Le pregunté por qué, si yo había dado todo, si yo me había quitado el pan de la boca para dárselo a él. Me quedé ahí unos minutos, dejando que el dolor me lavara, hasta que las lágrimas se secaron y dejaron paso a otra cosa. Algo cambió dentro de mí. Sentí un calor distinto. Ya no era vergüenza, era el coraje de mi tierra, esa fuerza norteña que me había hecho levantar una ferretería de la nada cuando todos decían que una viuda no podía. Me sequé la cara con la servilleta de papel áspero, respiré hondo y recogí el celular. Ya no me temblaban las manos. Marqué el número del banco, ese número exclusivo que me dieron por ser cliente preferente gracias a los millones que movía mi negocio, no mi clase. Cuando me contestó el ejecutivo, mi voz salió firme, dura como el acero. Le dije que quería cancelar los cheques, todos. Los del banquete, los de las flores, los de la música. Él intentó decirme que ya estaban en proceso, que era tarde, pero lo interrumpí. Le ordené que detuviera todo, que reportara la chequera como extraviada si era necesario, pero que no saliera ni un centavo más de mi cuenta. Después, busqué el número de la organizadora del evento. Le dije claramente que la fiesta se cancelaba, que si querían cobrar, le pasaran la factura al señor Roberto, porque yo, Graciela González, ya había cerrado la cartera. Colgué el teléfono y sentí que por primera vez en años podía respirar de verdad. Al día siguiente, abrí la ferretería a las 7 en punto. Como siempre, había algo en la rutina de acomodar los bultos de cemento y oler el polvo de la construcción que me daba paz. Esa paz que mi casa grande y vacía ya no me ofrecía. Estaba revisando el inventario detrás del mostrador cuando escuché el rechinido de llantas afuera. No necesité asomarme para saber quién era. Roberto y Sofía entraron al local como si fueran dueños del mundo, o más bien, como si el mundo se les hubiera caído encima y buscaran a quién culpar. Venían furiosos. Sofía, que siempre cuidaba tanto sus modales de gran señora, entró gritando, con los lentes oscuros en la mano y el maquillaje corrido. Me reclamó a gritos que cómo me había atrevido, que los proveedores habían llegado temprano a recoger las mesas y las sillas, que el banquetero les había dicho frente a los vecinos que el cheque estaba cancelado. Decía que era la humillación más grande de su vida, una vergüenza social que no se iba a borrar nunca. Roberto, mi hijo, venía detrás de ella, rojo del coraje, exigiéndome una explicación, preguntándome si me había vuelto loca o si era simplemente que la vejez ya me estaba afectando el juicio. Yo me quedé ahí, parada detrás de mi viejo mostrador de madera, ese que tenía las marcas de los años y del trabajo duro, igual que mis manos. No grité, no me alteré, dejé que sacaran todo su veneno. Cuando por fin hicieron una pausa para tomar aire, me agaché despacio y saqué de abajo una caja de archivo que tenía preparada desde hacía tiempo, aunque nunca había tenido el valor de usarla. La puse sobre el mostrador con un golpe seco que hizo callar a Sofía. Abrí la caja y empecé a sacar papeles. Les fui mostrando, uno por uno, los recibos de los últimos 10 años. Ahí estaba todo: las mensualidades de la casa en San Pedro, las letras de las camionetas del año, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que yo pagaba calladita mes tras mes, hasta las facturas de la ropa de marca que traían puesta en ese momento. Les dije que miraran bien esos papeles, porque eran la prueba de todo lo que yo había construido con sudor y que ellos habían gastado sin vergüenza. Roberto intentó interrumpirme, quiso alzar la voz y golpeó el mostrador con la mano abierta, tratando de intimidarme como seguramente hacía con sus empleados. Pero en ese instante sentí una sombra a mi lado. Era don Chuy, mi capataz, un hombre de campo fuerte y leal, que ha trabajado conmigo desde que Ramiro vivía.
No dijo una sola palabra. Simplemente se quitó la gorra, se cruzó de brazos y se paró junto a mí, mirándolos fijamente. Su presencia silenciosa llenó el local. Era el respaldo de la gente de trabajo, esa gente sin clase que Roberto despreciaba. Mi hijo dio un paso atrás, bajando la mano. Entonces los miré a los ojos, ya sin el velo de amor ciego que me había tapado la vista por tanto tiempo. Les recordé lo que me habían dicho la noche anterior, esas palabras sobre la gente importante y la gente de verdad. Les dije, con una voz que no me tembló ni tantito, que tenían toda la razón. Les dije que si mi dinero era tan corriente, tan falto de clase para sentarse en su mesa, entonces tampoco tenía la clase suficiente para pagar sus lujos. Sofía abrió la boca indignada, pero la callé con la mirada. Cerré la caja de archivo y la empujé hacia ellos. Les dije que se la podían llevar, que era el último regalo que iban a recibir de mí. Miré a Roberto, a ese hombre de traje impecable que no sabía lo que era ganarse un peso con el sol en la espalda, y sentencié mi decisión final. Le dije que se había acabado la beca, que ya era hora de que aprendiera lo que su padre y yo sabíamos desde jóvenes. Le dije, a trabajar, mijo, que la vida de rey se paga trabajando como peón. Y con un gesto de la mano le señalé la salida, volviendo mi atención a mis inventarios, porque en esta ferretería y en mi vida ya no había lugar para gente que no supiera valorar el esfuerzo. Han pasado ya 3 semanas desde aquel día en la ferretería, y la verdad es que el silencio en mi casa se siente distinto. Antes era un silencio ansioso, de esos que se quedan esperando a que suene el teléfono por si al huerco se le ofrecía algo. Ahora es un silencio de paz. Esa tranquilidad que te llega cuando por fin sueltas un costal de cemento que llevabas cargando en la espalda sin necesidad. Roberto no ha vuelto a llamar. Me contaron por ahí que tuvieron que pedirles prestado a los consuegros para medio salvar la Navidad y que Sofía anda diciendo pestes de mí, que soy una vieja tacaña y vengativa. Que digan misa. La verdad es que tuve que sentarme conmigo misma y admitir mi culpa. Me la bañé consintiéndolo tanto. Por querer cumplirle la promesa a mi difunto Ramiro, crié a un inútil pensando que estaba criando a un príncipe. Creí que dándole todo lo que nosotros no tuvimos, iba a ser mejor persona, pero solo logré que olvidara de dónde venía. Fui con el licenciado nada más para estar segura y dormir tranquila. Me explicó clarito que aquí en Nuevo León la ley está de mi lado. No tengo ninguna obligación de mantener a un hombre hecho y derecho que tiene 2 manos para jalar. Así que la llave de la lana se cerró para siempre. La casa de San Pedro sigue a mi nombre, y aunque el abogado me dijo que legalmente podría sacarlos si quisiera, decidí dejarlos ahí por ahora. Que tengan techo. Sí, pero la luz, el agua, el gas y sus fiestas de lujo, que se las paguen ellos. A ver si así aprenden lo que cuesta mantener un palacio. Ayer me paré frente a mi altar en el pasillo, ese donde siempre le rezo a la Virgencita de Guadalupe. Pero esta vez fue diferente. No me hinqué a llorar ni a pedirle piedad, ni a rogarle que mi hijo volviera. La miré a los ojos y le pedí fuerza. Le dije, Madre, tú que eres fuerte, dame la entereza para no doblar las manos cuando vengan a pedir perdón por interés. Ayúdame a mantenerme firme, porque ya entendí que a veces el amor más grande de una madre es decir que no y dejar que los hijos se tropiecen solos. Y así llegó la Nochebuena. En lugar de estar sentada en una esquina de esa mesa elegante en San Pedro, sintiéndome menos y escondida como si fuera un mueble viejo, organicé algo aquí, en mi patio, bajo las estrellas de Monterrey. Saqué la olla de peltre azul, esa misma que despreciaron y humillaron, llena hasta el tope de mi asado de puerco con chile colorado. El olor a laurel y carne guisada inundó la cuadra, un aroma a hogar que no se compra con ninguna tarjeta de crédito. Puse el comal a todo lo que daba y me puse a calentar tortillas de harina, de esas sobaqueras recién hechas, para que no faltara el taco. No invité a gente importante, de esa que sale en las revistas de sociales. Invité a don Chuy, que vino con su esposa y sus nietos, todos bien bañaditos y peinados. Invité a doña Cata,
la vecina que siempre me regala limones y me cuida la casa. Éramos puros de la raza, gente de trabajo, gente de verdad. Cuando don Chuy probó el asado, cerró los ojos y me dijo que tenía manos de ángel, y vi cómo se servía 3 veces con una alegría que no cabía en el cuerpo. Miré mi mesa. Era una mesa plegable de plástico con un mantel de hule de flores, y las sillas ni combinaban. No había copas de cristal cortado, tomábamos refresco en vasos desechables, pero había risas sinceras, había historias de antes, había respeto. Nadie me miraba por encima del hombro ni me pedía que me callara. Entendí entonces que mi nuera tenía razón en una cosa. Mi dinero no compraba clase, pero su clase y sus apellidos tampoco podían comprar esto: lealtad y cariño genuino. Me serví un taco de asado. Le di una mordida saboreando el picante y supe que, aunque esa noche la mesa era pequeña, mi dignidad era enorme. Había perdido a un hijo malagradecido, sí, pero me había recuperado a mí misma. Y con eso tengo para vivir tranquila lo que Dios me preste de vida. Han pasado algunos meses y la ferretería sigue fuerte, igual que yo. Roberto y Sofía continúan viviendo en la casa de San Pedro que está a mi nombre, pero ahora que ellos pagan sus propias facturas, he notado que las luces se apagan más temprano. No han venido a pedir perdón, y yo no he ido a buscarlos. Aprendí a disfrutar mi café de olla sin el sabor amargo de la humillación, rodeada de gente como don Chuy que me valora por quien soy, no por los cheques que firmo. Entendí a la mala que el dinero puede comprar lujos, pero la dignidad no tiene precio ni se negocia en ninguna mesa. Mi consejo es firme: no mantengan hijos adultos ni financien vidas que ellos no se han ganado con su propio sudor. A veces, cerrar la cartera es el mayor acto de amor. ¿Ustedes hubieran perdonado el desprecio o harían lo mismo que yo? Graciela González, 68 años.